El día de hoy, Señor, que venimos y nos allegamos a estudiar tu palabra, oro que actúes en nuestro corazón, que cambies nuestra manera de pensar, que cambies nuestras emociones, que transformes, Señor, nuestra manera de vivir. Oro, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu obra. Padre, que tu palabra, Señor, pueda hallar lugar en nuestro corazón y que dé frutos de obediencia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza tuya. Padre, permite que tu iglesia hoy sea santificada, Señor. Ayúdanos a no salir igual, sino cautivados, Señor, por las verdades de la Escritura, Señor. Que podamos salir viendo, Señor, los cielos, poniendo nuestra mirada en tus promesas, en la esperanza gloriosa que como hijos tuyos tenemos. Padre, ayúdanos a desligarnos, Señor, a desligar nuestra mirada de las cosas de este mundo y que la pongamos, Señor, en la esperanza eterna que nosotros tenemos en ti. Obra en nuestros corazones esta mañana, Señor. Glorifícate en medio de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les dije, hoy vamos a seguir con nuestro estudio en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Hoy vamos a entrar al capítulo 5. Sin embargo, quisiera recordarles un poco de lo que venimos estudiando. Desde el inicio del capítulo 4, Pablo viene hablando acerca de los diferentes sufrimientos, las tribulaciones, las aflicciones, los apuros, incluso los peligros de muerte, las persecuciones que le han sobrevenido, nos habla acerca de todas esas cosas que le habían sobrevenido por servir al Señor Jesucristo, por participar en este ministerio de la reconciliación de las personas con Dios, el ministerio de la justificación. Ahora, Pablo nos viene mostrando que a pesar de todas esas aflicciones, a pesar de todo ese sufrimiento, a pesar de todas esas persecuciones, no desmayaba, sino que seguía adelante, no tiraba la toalla, perseveraba. No solo él, sino todos los colaboradores suyos en el ministerio seguían adelante, sin parar, anunciando el mensaje del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo, a lo largo de los capítulos 4 y 5, nos muestra las razones por las cuales él no desmayaba, por qué ellos no desmayaban, por qué seguían adelante. Y una de las razones la veíamos al inicio del capítulo 4, donde decía Pablo que recibimos este ministerio, dice, por la misericordia de Dios. ¿Por qué vale la pena sufrir, hermanos? La causa de Cristo, porque realmente servir al Señor es una gracia, es un acto de misericordia. No lo merecíamos, sin embargo, Dios nos los ha concedido a nosotros. Segunda razón por la cual vale la pena, por la cual decía Pablo, nosotros no desmayamos, era porque en medio de toda esa fragilidad que sentimos cuando pasamos aflicciones, se manifiesta la excelencia del poder de Dios, la grandeza del poder de Dios, porque es en momentos de aflicción, de sufrimiento, de persecución por la causa de Cristo, donde experimentamos de una manera evidente el poder de Dios, quien viene y nos anima, nos fortalece, nos levanta y nos da el coraje para seguir adelante. Ahora bien, ¿cuál es la tercera razón por la cual Pablo dice que no desmayaban ellos? ¿Sabe? Porque las aflicciones de este tiempo son temporales. Y no solo temporales, son leves en comparación con la magnitud del peso de gloria que éstas producen. Si ustedes lo recuerdan, eso fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada, en 2 Corintios 4:16, donde dice, por tanto, decía el apóstol Pablo, no desmayamos. Dice, antes dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Hermanos, ¿qué le está pasando al cuerpo exterior? A este hombre exterior se va desgastando, pero ¿qué le pasa al interior? El interior, no obstante, se renueva día con día. Y el 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Escuchen cómo llama Pablo a las tribulaciones. Las llama como momentáneas. ¿Y cómo las llama además de eso? Las llama leves. ¿Por qué? Porque, hermanos, son leves en comparación
con el peso de gloria que nos espera a nosotros. Hermano, mire, en el día del Señor, en el día en que nosotros nos encontremos con Él, no nos vamos a avergonzar de haber sufrido por Él. ¿Sabe de qué nos vamos a avergonzar en el día del Señor? De no haber sufrido más. De eso sí nos vamos a avergonzar. De no habernos entregado más, de no haberle dado más. Cuando veamos, hermanos, el peso de gloria, ahí sí nos va a doler no habernos entregado más y haber sufrido más por la causa del Señor Jesucristo. Ahora, ¿en qué consiste, hermanos, este peso de gloria que nos espera? De eso es lo que va a hablar Pablo en el capítulo 5. Y pensando en eso, quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora vamos a enfocarnos en el versículo 1. Mire cómo comienza Pablo. Dice: porque sabemos. Hermanos, Pablo no está hablando aquí acerca de un buen deseo. Está hablando acerca de algo que él conoce con convicción, algo de lo que él está seguro. Él no está hablando acerca de algo dudoso. Él está hablando acerca de algo en lo que él está firmemente plantado. Dice Pablo: porque sabemos. Esto es una convicción que él está compartiendo. ¿Qué es lo que sabemos? Que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice morada terrestre? Cuando habla acerca de este tabernáculo. Bueno, hermanos, pensemos un poco en lo que viene hablando Pablo. Pablo viene hablando acerca de los sufrimientos que él, como siervo de Dios, ha experimentado en su cuerpo, ¿verdad? Tribulaciones, persecuciones. Dice: estamos derribados, o sea, la idea de golpeados. Estaban pasando peligros de muerte constantemente. O sea que Pablo, por causa de servir al Señor, exponía una y otra vez su vida. Ahora, cuando dice aquí Pablo que porque sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, entonces lo que está hablando es acerca de su cuerpo. Él está padeciendo aflicciones, sufrimientos en su cuerpo por la causa de Cristo. Y él está diciendo aquí: ¿saben si esta morada terrestre? Él está llamando a este cuerpo, a esta vida en este cuerpo, como ese tabernáculo. Dice: si este cuerpo, este tabernáculo, se deshiciere, y si hay alguien que está experimentando los golpes en su mismo cuerpo, era Pablo. Dice: si se deshiciere, nosotros tenemos un edificio de parte de Dios. Ahora, ¿por qué podemos estar seguros que este tabernáculo está hablando acerca de su cuerpo? ¿Verdad? Pues más adelante, en el versículo 6, Pablo nos dice: así que vivimos confiados y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo. Entonces, cuando Pablo habla aquí de tabernáculo, está hablando acerca de su cuerpo. Y hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento donde vemos esto. Por ejemplo, ustedes recuerdan Juan capítulo 1, versículo 14, hermanos, donde dice: y aquel verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. En ese pasaje, hermanos, habla acerca de la encarnación ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Habla de cómo el verbo, que es Dios, tomó un cuerpo ¿qué? Humano. Ahora, usted sabía, esa palabra
que se traduce ahí, habitó entre nosotros, ¿sabe qué palabra es? Es la palabra tabernaculizó, o vino a poner su tienda en medio de nosotros. ¿Por qué cuando habla acerca del cuerpo, este cuerpo físico, la Biblia, los apóstoles, lo muestra como una tienda, hermanos? El tabernáculo es una tienda, como una tienda. ¿Cuáles son las características de una tienda? Una tienda es frágil y una tienda es temporal también. Ustedes recuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Cuando ellos eran nómadas en el desierto, Dios mandó a Moisés a que construyera un tabernáculo donde iba a morar su presencia, ¿no es así? Ahora, ¿ese tabernáculo era fijo o era móvil? ¿Cómo era ese tabernáculo? Era móvil, ¿no es así? Ahora, sin embargo, hermanos, cuando el pueblo de Israel, entró en la tierra prometida y Dios les dio como herencia la Jerusalén, el monte de Sión, ¿qué puso Dios en el corazón de David? Construir un edificio, el templo, ¿no es así? Y la característica de este edificio, ¿cuál era? Que no era móvil, sino que era fijo, que era permanente. Hermanos, ¿sabe? Dios, a través de eso, nos estaba ilustrando la realidad de lo que ocurre en nosotros. ¿Sabe? Dios ha puesto su presencia en este tabernáculo. Pero aquí, en esta vida que somos, hermanos, somos nómadas. ¿Esta es nuestra morada permanente? ¿Es nuestra morada fija aquí? No. Sin embargo, en el día de la resurrección, en el día del Señor, cuando Él nos levante de la tumba a los que hayan muerto en Cristo, o a los que estén vivos en el día en que Él venga, ¿qué tipo de morada, qué tipo de cuerpo nos va a dar el Señor, hermanos? ¿Qué tipo de cuerpo nos va a dar? Nos va a dar un cuerpo eterno, un cuerpo resucitado. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice, tenemos de Dios un edificio. ¿Se recuerdan ustedes al Señor Jesús? Una de las acusaciones que le hicieron a Jesús cuando lo querían crucificar, le decía a la gente, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Una pregunta, ¿Jesús estaba hablando acerca del templo de Jerusalén? ¿Cuál era ese templo que Él iba a levantar 3 días después? Era el templo de su cuerpo, hermanos. Era en 3 días que iba a hacer el Señor Jesús después de su muerte. Iba a resucitar de entre los muertos. Dios le iba a dar al Señor Jesucristo un cuerpo resucitado. Hermanos, si este cuerpo nuestro como creyentes se deshace, se destruye, se desmenuza, le pasa lo que le pase, se muere, ¿qué vamos a recibir de parte de Dios? Hermanos, un cuerpo indestructible, un edificio no hecho de manos, hermanos, sino preparado, hecho por el mismo Dios Todopoderoso para nosotros. Un cuerpo resucitado, eterno, que no va a tener más pecado en él. ¿Sabe por qué Pablo podía sufrir como sufría? Por la causa del Evangelio de Cristo, porque Él, hermanos, estaba anclado sobre la promesa de la resurrección y del cuerpo nuevo que el Señor Jesucristo le iba a dar. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted, hermano. ¿Dónde está su esperanza? ¿Sabe? Las personas cuando construyen su casa, cuando quieren construir una casa, ¿dónde buscan comprar el terreno, hermanos? En una zona que sea la más segura y donde tenga la mejor plusvalía. ¿No es así? La mayoría de las personas, cuando piensan en construir su casa,
¿Dónde la quieren construir? En un lugar bonito, ¿no es así? Y aunque les cueste más, y van a invertir para poder construirla ahí, en un lugar donde no hayan maras o cosas por el estilo. Ahora, hermanos, quiero hacerle una pregunta. ¿Cree usted que hay mejor lugar donde usted pueda invertir que en los cielos? Hermano, ya no hay maras. Y créame que la plusvalía de allá no se compara con la de acá. Sin embargo, en su vida usted está enfocado en las cosas de esta vida, en lo temporal, o usted está enfocado en las cosas eternas. ¿Dónde está su mirada? ¿Dónde están puestos sus ojos? ¿Usted está viviendo para acumular cosas en este mundo? ¿Para vivir para los placeres? ¿O tiene su mirada puesta en el Señor Jesucristo y está viviendo para agradarle y para servirle? ¿Dónde están sus ojos? Porque sabe por la razón por la cual no sufrimos, hermanos, no sufrimos. Porque a veces pensamos, no, es que era en aquellos tiempos, el evangelio venía comenzando, pero sufrían tanto. Hermanos, hoy se sufre igual. ¿Saben por qué no sufrimos? Porque nosotros estamos tan enfocados en este cuerpo temporal. Entonces no compartimos el evangelio a nuestro compañero de trabajo, a nuestros familiares, porque creemos que nos van a rechazar y no queremos experimentar el sufrimiento que eso significa. Alguien de pronto no le quiere compartir al jefe porque dice, bueno, y este jefe me rechaza y después me despide. ¿Por qué no sufrimos muchas veces? Porque de pronto no estamos dispuestos a sacrificar el tiempo que eso requiere, o ir a lugares que de pronto no son tan seguros, al menos en nuestra mente. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que poner la mirada en este edificio, en este cuerpo que el Señor tiene preparado para nosotros. Ahora bien, mira lo que dice el versículo 2, porque una persona, hermanos, que está anclada en esta esperanza, experimenta algo en su interior, que Pablo nos muestra ahí en el versículo 2. Dice, y por esto también gemimos, decía Pablo, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Dice, y por esto también, dice Pablo, gemimos. ¿Sabe? Esa palabra gemir es como un quejido de dolor. Es un clamor interior, ¿verdad? Pablo dice, nosotros gemimos. Y más adelante dice, gemimos con angustia. ¿Pero por qué gemimos? Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Sabe por qué Pablo, a pesar de todos los sufrimientos y las aflicciones que pasaba en hacer el ministerio, seguía adelante? Porque en su interior mismo clamaba, gemía, anhelando el día de la resurrección, anhelando el día en que su cuerpo iba a ser revestido con la habitación celestial. Hermanos, todo creyente genuino experimenta este gemir en su interior. O sea, si usted es un hijo de Dios, usted experimenta ese gemir. Porque ¿de qué se trata ese gemir, hermanos? Es un anhelo profundo que tenemos de estar con el Señor. Es aquel clamor, hermanos, de que nosotros ya no queremos desagradar al Señor, que queremos estar en esa condición perfecta en su presencia, donde nosotros ya no le vamos a ofender. Una pregunta, ¿no anhela usted el día en que ya no va a pecar? ¿No anhela el día en que se va a encontrar con su Señor? Donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor. ¿No anhela usted ese día? Porque cuando Pablo habla acerca de este gemir, a eso se refiere.
Es el mismo gemir del que estudiábamos cuando vimos 1 Corintios, que la creación misma gime. La creación, hermanos, la tierra en que vivimos, los animales, los árboles, toda esa creación gime. ¿Por qué? Porque está bajo maldición por culpa de nosotros. Pero no solo la creación, nosotros mismos en nuestro interior anhelamos, clamamos, deseamos el día en que el Señor viene por nosotros y cuando no le vamos a fallar más. Cuando vamos a recibir un cuerpo apto para estar en su presencia y contemplar su gloria en toda su majestad. Eso es lo que nosotros anhelamos. Este es el gemir del que habla Pablo. El gemir, el anhelo de recibir ese cuerpo resucitado de parte de Dios. Pero no solo es un gemir por el cuerpo resucitado. Dice también que gemimos con angustia. Dice, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. ¿Y a qué se refiere Pablo con esta parte de ser desnudados? Miren, hermanos, el ser humano fue creado con 3 partes. Nosotros somos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos, ¿qué más? Espíritu. Entonces, esto es lo que conforma al ser humano. Entonces, si podemos ejemplificar, ¿verdad?, a un ser humano, digamos, tiene estas 3 cosas, ¿ok? Tiene su cuerpo, tiene su alma, tiene el espíritu. Ahora bien, cuando nosotros morimos, y nosotros morimos a causa del pecado, ¿qué se separa de qué? Nuestro cuerpo físico se separa de nuestra alma. Ahora, nosotros como seres humanos fuimos creados para estar en esa condición, o fuimos creados para tener un cuerpo. ¿Fuimos creados, hermanos, para ser solo un alma o fuimos creados para tener un cuerpo? Hermanos, fuimos creados para tener un cuerpo. Somos un solo ser. Sin embargo, a causa del pecado, cuando nosotros morimos, nuestra parte inmaterial, nuestra alma se separa de nuestro cuerpo. Entonces, miren, Pablo llama a esa separación como un estado de desnudez. Porque cuando nos separamos del cuerpo, el hombre queda como desprovisto de aquello que originalmente era el plan de Dios que fuera para él. O sea, hermanos, cuando nosotros morimos como creyentes, es cierto que vamos a la presencia del Señor, pero solo está nuestra alma ahí. Estamos desprovistos de cuerpo. En cierto sentido estamos desnudos. Sin embargo, ¿qué va a pasar en el día de la resurrección? Dios va a venir y nos va a dar un nuevo cuerpo. Y vamos a estar en ese estado de perfección completa, tanto en alma como en cuerpo. Entonces, ¿sabe? ¿Y sabe usted qué día, cuándo va a ser que va a ocurrir eso? ¿Sabe usted cuál va a ser el momento en que el Señor nos va a dar ese cuerpo nuevo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Pablo aquí expresa algo similar a lo que nos está mostrando ahí en Corintios. Dice, porque el Señor mismo, dice el 16, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿quiénes son los que van a resucitar primero? ¿Quiénes, hermanos? Los muertos en Cristo. ¿Y quiénes son estos? Son los creyentes que murieron. Cuando nosotros, hermanos, como creyentes morimos, ¿verdad? Estamos esperando este día, el día del arrebatamiento, el día de la resurrección. Y los creyentes que mueren son los que van a tener la prioridad, son los que van a ser levantados primero. Ahora, pero mire lo que dice después, el 17. Luego nosotros, los que ¿qué? Los que vivimos, porque Pablo anhelaba que este día, que el día del arrebatamiento ocurriera cuando él todavía estaba ¿cómo? Con vida.
Entonces, es lo mismo que nos está diciendo en 1 Corintios. Dice, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. O sea, no quisiéramos tener que atravesar por la muerte, sino que lo mortal fuera absorbido por la vida, porque eso es lo que va a pasar el día del arrebatamiento. Mira lo que dice, pero luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Cuando suene la trompeta, en el momento del arrebatamiento, que Cristo venga por su iglesia, los que estemos con vida vamos a ser arrebatados en un instante para recibir a nuestro Señor en el aire. Ahora, en ese arrebatamiento vamos a experimentar una transformación instantánea de nuestros cuerpos, porque este cuerpo no está apto para estar en el cielo. Entonces Dios nos va a dar a nosotros un cuerpo que sí lo esté, un cuerpo apto para su presencia. Ahora, a eso es lo que se refiere Pablo. Entonces, ¿qué es lo que añora todo creyente, hermanos? Añora esto, añora la resurrección, añora la venida del Señor. Y yo quiero hacerle esta pregunta: ¿usted qué añora? ¿Cuál es su mayor deseo? ¿Cuál es el anhelo más ferviente de su corazón? ¿Sus metas están puestas en las cosas de esta vida, o sus ojos están puestos aquí en el día en que el Señor venga por usted? ¿Dónde está su añoranza? ¿Dónde está su esperanza? Dice el 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Quién fue el que diseñó este plan? ¿Quién decidió que las cosas iban a ser de esta manera? ¿Quién es el que nos ha escogido para un día ser resucitados? ¿Quién es el que ha hecho esta obra, hermanos? Dios en su misericordia, hermanos, para nosotros nos concedió ser del grupo que en el día que Él venga van a ser levantados de la tumba para estar en su presencia por la eternidad. Eso es lo que Dios hizo por nosotros, su obra. Ahora bien, Dios, hermanos, también se aseguró de darnos a nosotros seguridad de que nosotros vamos a estar en ese grupo. Ahí dice que Él nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora, las arras, hermanos, es la garantía, es como una prima. Cuando usted quiere comprar un carro en una agencia, usted, o con cualquier persona, usted paga una ¿qué? Si lo paga el crédito, ¿verdad? Paga una ¿qué? Una prima. Y con esa prima usted se compromete a que va a pagar el ¿qué? Se está comprometiendo a que va a pagar el precio completo del vehículo, ¿no es así? Hermanos, ¿sabe? Dios nos ha dado una garantía, nos ha dado una prima de que Él nos va a redimir por completo. Nos ha dado una prima para darnos seguridad de que el día de la resurrección nosotros vamos a estar ahí. Adivine cuál es esa garantía. ¿Qué dice ahí? Su Espíritu. Casi nada, ¿verdad? Hermanos, su propia presencia, la tercera persona de la divinidad, habita en nosotros. ¿Para qué? Para darnos seguridad, para darnos garantía que nosotros vamos a estar con el grupo de los que van a ser levantados el día de la venida del Señor. El Espíritu Santo, hermanos, es quien nos da a nosotros esa certeza de que nosotros somos realmente hijos de Dios. La Biblia dice que el que no tiene al Espíritu de Dios no es de Él. O sea que no es posible que haya un cristiano que no tiene al Espíritu. Todo lo genuino creyente, hermano, tiene al Espíritu Santo. Y como tiene al Espíritu Santo, tiene la seguridad de la resurrección. Ahora bien, quiero hacerles una pregunta. ¿Usted sabe, sin lugar a dudas, que el Espíritu Santo mora en usted? Y de pronto usted me puede decir, no, amén, ¿verdad? Yo estoy seguro. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que realmente el Espíritu Santo mora en usted?
Esto es bien importante porque nuestra eternidad depende de la respuesta a esta pregunta. ¿Sabe, hermanos? Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sabe cómo puede usted saber que tiene al Espíritu Santo morando en su vida? Porque cuando el Espíritu Santo mora en la vida de una persona, le transforma. Transforma su manera de pensar, transforma sus actitudes, transforma su carácter y transforma su manera de vivir. Si es que el Señor dijo allá en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Si es que el Espíritu Santo es el poder que Dios nos ha dado para transformarnos, para que nosotros podamos ser testigos, no solo con nuestra boca, sino con nuestra vida al mundo, que Dios es real, que Él salva. Él nos ha dado su Espíritu para transformarnos. Hoy en día hay gente diciendo que la evidencia del Espíritu es que te tiras al suelo y hablas jirigonzas. Mira, si vos haces todo eso, pero tu vida no ha sido transformada por el poder de Dios, seguís en esclavitud del pecado, entonces no tenés al Espíritu. Porque la evidencia más clara de que el Espíritu Santo mora en una persona es en la transformación de su vida. ¿Qué dice Gálatas 5:16? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Hermano, ¿sabe? Un cristiano no puede vivir en pecado. ¿Sabe por qué? Porque tiene el Espíritu Santo viviendo en él, que lo incomoda, que lo jala, que lo lleva al arrepentimiento. Y si no tiene el Espíritu usted de Dios, entonces no es salvo. Entonces, ¿qué necesita? Necesita arrepentirse de sus pecados y rendirse al Señor Jesucristo, recibir el regalo de salvación, el perdón de sus pecados, y con el perdón de sus pecados vienen las arras. Viene la transformación de su vida y la seguridad de que el día de la resurrección usted se va a gozar con todos los redimidos. Hermanos, ¿cómo vive una persona que está afianzada sobre esta verdad? Que tiene convicción en esta realidad de su resurrección. Mira lo que dice el versículo 6, 2 Corintios 5:6. Dice: así que, dice, vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mire lo que dice: así que vivimos, ¿cómo? Confiados siempre. O sea, una persona, hermanos, que está anclada en la promesa de la resurrección, aunque sufra, aunque esté siendo afligido, aunque sea perseguido, aunque esté expuesto a la muerte, ¿cómo vive? Confiado. Ahora, esta palabra confiado, una mejor traducción sería coraje. Vive con coraje, con valentía. ¿Sabe? El apóstol Pablo fue apedreado en una ocasión, yo les comentaba hace unas semanas. Lo dieron por muerto. Lo apedrearon por predicar el Evangelio. ¿Y sabe qué hizo? No se murió y se levantó y volvió a entrar a la ciudad a seguir predicando el Evangelio. ¿De dónde sacó tanto coraje? De la promesa de la resurrección, hermano. ¿De dónde vamos a sacar en nosotros el coraje para poder servir a nuestro Señor? Con todo, incluso a dar nuestra vida por Él. De la promesa de la resurrección. De ahí viene. Pero en lugar de tener los ojos puestos ahí, hermanos, estamos velando por la seguridad de este cuerpo.
por lo que va a comer este cuerpo, por el placer de este cuerpo, porque este cuerpo esté bien. Y al final terminamos sin servir a nuestro Señor por satisfacer este cuerpo. Hermanos, Dios quiere que vivamos una vida de valentía, una vida de coraje, que nosotros obtengamos de estas promesas del Señor la fortaleza para poder hablar sin temor a todas las personas que Jesús es el Señor. A esto nos lleva a estar anclado en esta doctrina, hermanos, a ser valiente. Y Apocalipsis nos dice que los cobardes no tienen entrada en el reino de Dios. El Evangelio, hermanos, no produce gente miedosa. El Evangelio produce gente valiente. Valiente. Soldados. Personas que están dispuestas a dar la vida por su Señor. Ahora mire lo que dice. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Sabe esta palabra ausente? Ausente significa fuera de casa. ¿Qué somos en esta tierra, hermanos? Que el apóstol Pedro ya lo mencionó. Dice, os escribo, dice como lo mencionaba, dice el apóstol Pedro, decía, os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué somos nosotros en este mundo, hermanos? Extranjeros y peregrinos. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿De dónde somos? Somos ciudadanos del cielo. Aquí estamos de peregrinos. Aquí estamos de pasada, hermanos. Pero nuestra casa está allá. Estamos ausentes de nuestra casa. Vamos a casa. Dice, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Hermanos, entonces, si estar en este cuerpo es estar fuera de casa, entonces, ¿qué es la muerte para un creyente? ¿Se acuerdan lo que dice Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque cuando ya no estamos en el cuerpo, ¿a dónde estamos? En casa, hermanos, con el Señor. Dice, porque por fe andamos, dice, y no por vista. ¿Cómo anda una persona que tiene anclada su vida en la resurrección, en la promesa, en la esperanza de Dios? Anda por fe. Anda por fe. Ahora, hermanos, es importante que nosotros entendamos esto, ¿qué significa andar por fe? Hoy en día la gente piensa que andar por fe es confesión positiva. O sea que la gente dice, si yo logro creer con todas mis fuerzas que voy a tener este carro, se va a dar, ¿verdad? Y entonces vienen y oran y con fervor oran y piensan que por creer con todas sus fuerzas que lo que quieren realmente va a pasar, se va a dar, y que eso es la fe. Y después van y sacan el préstamo y aparece el carro, ¿verdad? Y dicen, ahora aunque el Señor dice no debáis nada a nadie. Un poco contradictorio. Hermanos, pero eso no es la fe. La fe no es confesión positiva. La fe, ¿qué dice Romanos 10:17? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Sabe qué es la fe? La fe es la convicción que Dios le da a usted para creer que el mensaje de la escritura, de la palabra de Dios, es verdad. Y en base a esa convicción que Dios le da de que la escritura es verdad, entonces usted vive de esa manera. Porque aquí dice, andamos por fe. La palabra andar es estilo de vida, es conducta. Un ejemplo, Noé. ¿Por qué construyó Noé el arca, hermanos? ¿Qué le dijo Dios a Noé? Dios le dijo que iba a destruir el mundo, que construyera un arca. Entonces, ¿Noé le creyó a Dios?
¿Cómo lo sabemos? Porque se puso a construir el arca. Hermanos, porque el que cree, la evidencia de una persona que realmente tiene fe es la obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a la palabra de Dios. La fe no es creer que una cosa que yo pienso se va a dar. La fe es la convicción para creer que lo que Dios dice es verdad y vivir de esa manera. Eso es la fe. Quiere vivir por fe, lea la palabra y créala y viva de acuerdo a ella. Y eso va a demostrar que usted es una persona de fe. Eso es la verdadera fe. Miren, por eso la gente comete tantos errores. Hermanos, hay gente que va a los hospitales, ¿verdad? Y hay una persona que está agonizando. Y vienen y empiezan a orar y a confesar sanidad sobre la persona y decir, esta persona es sana en el nombre de Jesús. Y los familiares agarran aquella esperanza, ¿verdad? Y tienen aquella convicción de que la persona se va a sanar, y luego a los 2 días se muere. Y luego la familia, aquellas personas dicen, ¿qué pasó? Nos falló Dios. Hermanos, quiero hacer una pregunta. Dios nos ha prometido en su palabra que Él va a sanar y va a levantar a toda persona que está postrada, enferma. Dios nos ha prometido eso. Déjeme decirle que no ha prometido Dios eso. De hecho, 1 Juan capítulo 5 dice que hay pecado de muerte, por el cual, aunque usted ore, hermano, Dios, hay personas que ha decidido que se las va a llevar y punto. Y aunque usted ore, no las va a levantar. También el Señor nos dice ahí en Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una enfermedad, una aflicción puede ser el instrumento de Dios para hacer crecer espiritualmente a una persona. También puede ser que en una vida de un incrédulo eso lo lleve a la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, una pregunta, ¿Dios ha prometido que va a levantar a todo el mundo? No. Ahora, ¿creemos que Dios es poderoso para levantar a una persona y sanarla? Sí. Entonces, cuando usted vaya a orar por un enfermo, no vaya a orar basado en sus emociones, en sus deseos, pensando que eso es fe, sino vaya basado en el testimonio de la Escritura y ore por esa persona, creyendo que Dios la pueda sanar, pero al mismo tiempo que se haga la voluntad de Dios en la vida de esa persona. Hermanos, esto aplica en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros debemos de vivir no en base a lo que nosotros creemos o a ilusiones de pensar que fe es que se cumpla lo que nosotros queremos. La fe es venir a la palabra y que a través de la palabra Dios me da las convicciones de cómo yo debo de vivir y yo vivo así. Eso es la fe. Ahora, dice Pablo, nosotros andamos por fe y no andamos por vista. Esa es la manera como Dios quiere que nosotros vivamos. Dice, más y más quisiéramos, dice, estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Y qué pasa con una persona que vive anclado sobre las promesas de Dios, sobre la promesa de la resurrección? Quisiera, anhela más bien irse de este cuerpo para estar con el Señor. Como cuenta una anécdota de un creyente que estaba en el hospital y llegó un hermano para orar por él. Y ya iba a empezar a orar para que el Señor le diera vida y le dice, por favor no ore así, más bien yo quiero estar más rápido con el Señor. Hermanos, ¿cuál es el verdadero anhelo? El anhelo más grande de nosotros como hijos de Dios, estar con nuestro Señor. Eso es nuestro más grande anhelo. Ahora, miren cómo concluye Pablo esta sección. Vamos al versículo 9. Versículo 9 al versículo 10. Dice, por tanto, 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, dice, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice el 9, por tanto, procuramos. Esta palabra procurar, hermanos, se puede traducir como ambicionar. Nosotros tenemos una connotación mala para la palabra ambición, porque siempre la relacionamos con alguien codicioso del dinero, ¿verdad? Alguien que desea tanto el dinero que va a hacer lo que sea con tal de obtenerlo. Hermanos, es en ese mismo sentido
que se usa aquí, solo que en lugar de ser ambicioso por el dinero, hermanos, es ser ambicioso por vivir una vida agradable al Señor, por serle agradable a Él. Que hace todo lo necesario, que pone todo su esfuerzo para vivir una vida agradable a su Señor. Procuramos, dice. Ambicionamos, dice el apóstol Pablo, serle agradables. Y yo quiero hacer una pregunta: ¿cuál es su mayor ambición? ¿Cuál es su ambición? Su ambición es agradar al Señor. ¿O es el dinero y las cosas de esta vida? ¿Qué es lo que ambiciona? Dice estar ausentes, estar fuera de casa o en casa. Lo que más queremos nosotros es serle agradables. Ahora yo sé, hermanos, que cuando yo esté presente del Señor, ahí sí le voy a ser completamente agradable. No es así. Sin embargo, Dios quiere que también ausente acá, mientras somos peregrinos, mientras somos extranjeros, nosotros vivamos para agradarle a Él. Ahora, note aquí lo que dice: serle agradables. Porque está hablando acerca del ser, de cómo es uno como persona. A veces pensamos que Dios solo se agrada en las acciones. Entonces, en tanto que nosotros hagamos una acción buena, entonces Dios ya se agrada. Pero hermanos, voy a ilustrarles este principio con Abel. Ustedes se acuerdan de Abel en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? Mire lo que dice Génesis 4. Génesis 4:4. Dice: y Abel, dice, trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miren lo que dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Una pregunta: ¿qué vio Dios primero, la ofrenda o a la persona? Miren, dice: y vio Dios y le agradó a Abel y su ofrenda. ¿A quién vio Dios primero? A Abel. Vio su corazón. ¿Y por qué? ¿Qué había en el corazón de Abel que hizo que Dios se agradara en él? ¿Quiere saber qué había? Mire lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué había en Abel, hermanos? Había fe. Fe. ¿Y usted cómo así fe? Sí, hermanos, ¿sabe? Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del jardín, Dios los vistió. ¿Con qué los vistió? Con pieles. ¿Pieles de qué? De animales. Y para vestirlos con pieles de animales, ¿qué le tenía que pasar al animal? Tenía que morir. Dios, desde que sacó al hombre del Edén, le enseñó que para cubrir su vergüenza era necesario un sacrificio. Y por eso Abel recibió ese testimonio de sus papás. ¿Y qué hizo? A la hora de que él iba a presentar una ofrenda a Dios, no buscó verduras, no buscó lo que él pensaba, lo que a él le daba la gana, sino basado en el testimonio de Dios, en la revelación de Dios, porque creía en Dios. Vino y fue y agarró el animalito, agarró el más gordo y lo sacrificó. Y que entonces, como sus acciones eran movidas por la fe, entonces Dios se agradó. ¿Quiere usted que su vida sea agradable a Dios? Entonces que sus acciones, bueno, preocúpese primero porque en su corazón haya fe. Sus acciones van a ser un resultado de esa fe y Dios se va a agradar en esas acciones. ¿Pero por qué? Porque le agrada a la persona. Porque usted le es agradable. Por eso dice, procuramos, dice Pablo, serle agradables. Ser la persona que agrada a Dios. ¿Y cómo es que usted agrada a Dios? Cuando usted confía en las verdades de la Escritura y vive de acuerdo a ellas. Entonces, si Dios le dice a usted como esposo, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y usted cree en la palabra, ¿qué va a hacer? Amarla aunque se porte mal. Porque así ama Cristo su iglesia, ¿no es así? Y a la esposa le dice, sujétese a su esposo. Y no da condiciones. No dice si es cariñoso, no, le dice usted sujétese. Y si usted cree la palabra de Dios, ¿qué va a hacer?
Lo va a hacer. Y los hijos le dicen, obedezcan a sus padres. Y si usted cree en la palabra de Dios, ¿qué va a hacer, hijo? Obedecer a su papá y a su mamá. Hermanos, tenemos que revisarnos porque a veces nosotros pensamos que es solamente acciones, pero Dios quiere que nuestras acciones sean movidas por convicciones. Al final, hermanos, miren, ¿por qué queremos ser agradables al Señor? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el ¿qué? Ante el tribunal de Cristo. Todos, hermanos, sin excepción, un día vamos a darle cuentas al Señor por cómo vivimos aquí. Ahora, este tribunal, hermanos, este tribunal no es para determinar si usted se va a ir al cielo o al infierno. Aquí este no es un tribunal para pesar si usted hizo suficientes obras buenas para entrar al cielo, porque sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo y no por las obras. Entonces, ¿de qué se trata este tribunal? Este tribunal no es un tribunal de juicio para determinar si usted va al cielo o al infierno. ¿Por qué? Porque allá nos lo dice Romanos claramente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué se trata este tribunal? Hermanos, este tribunal es el tribunal de recompensa o pérdida. Un día nosotros como creyentes vamos a dar cuentas por todo lo que el Señor puso en nuestra mano. Vamos a darle cuentas a Él. Y vamos a experimentar o recompensa si lo hicimos por fe, lo hicimos en el Espíritu, o vamos a experimentar pérdidas si lo hicimos en la carne. ¿Sabe qué puede ser algo tan duro, hermanos? Sufrir aquí por el Señor, pero haberlo hecho en la carne. Hermanos, si vamos a sufrir por el Señor, vamos a sufrir bien. Vamos a sufrir porque tenemos la mirada puesta en Él, porque entendemos el privilegio que Él nos ha dado, porque tenemos convicción en sus promesas. Y no por otra cosa. Hermanos, que en el día del Señor, el día en que Él venga por nosotros, que Él nos pueda decir, siervo fiel. Ojalá sea ese el anhelo de su vida. Le digo que ese es el anhelo de mi vida, que cuando Él me encuentre, me halle preparado, me halle amándole, me halle sirviéndole, me halle obedeciéndole. Vamos a orar. Señor, Padre, gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por la esperanza tan gloriosa que tenemos nosotros, tus hijos, que un día vamos a ser revestidos, Señor, de tu santidad, Señor, con ese cuerpo resucitado, apto para poder contemplar en toda su majestad tu gloria, Señor. Padre, gracias, Señor, por habernos escogido nosotros, Señor, pecadores, Señor, para un futuro tan hermoso. Ayúdanos a poner nuestros ojos en esa esperanza, no en las cosas de la tierra, no en esta vida, Señor, sino como dice Colosenses, poned vuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí queremos poner nuestra mirada, vivir para ti, Señor, serte agradables, andar por fe. En el nombre de Jesús. Amén.